secundarios, no trastornos metastásicos. Dentro de los primarios vamos a tener los de epiteliales y no epiteliales. Y a la cabeza de los epiteliales el tumor hepático primario más frecuente, que es el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, 80% de los casos más o menos. El fibrolamelar es una variante que se da mayormente en pacientes jóvenes y que no eleva mucho la fetoproteína. Después, en un 10-15% de los tumores hepáticos primitivos vamos a tener los colangiocarcinomas intrahepáticos, porque también tenemos los extrahepáticos. Y vamos a tener algunos otros tipos, como el hepatoblastoma, que ese es un carcinoma del hígado más frecuente en niños, bebés y niños, básicamente. Y el cistoadenocarcinoma biliar, que después comentaremos algo muy breve, que es el único tumor neoplásico maligno que su composición mayoritariamente es quística. ¿Okay? Entonces a veces pudiera confundir de repente con un quistidatídico, por ejemplo. Entonces a tenerlo en consideración. Y dentro de los tumores no epiteliales vamos a tener hemangioendotelio epitelioide, angiosarcomas, sarcomas, algunas otras variedades de angiosarcomas o células germinales incluso hasta neuroendocrinos pueden haber primarios, ¿no? Y otro tipo de tumores que es menos frecuente. Bien, entonces no vamos a hablar de todos los tumores porque sería una cosa muy loca, que en 2 horas académicas hablemos de todos los tumores, pero vamos a hablar de los 3 tumores, quizás hasta 4, más importantes. Uno, el hepatocarcinoma, segundo, el colangiocarcinoma entre los primarios, algo muy breve de los cistoadenocarcinoma para que los tomen en cuenta, y las metástasis hepáticas, que pudiera ser de cualquier órgano o de cualquier estirpe celular, pero nos vamos a dirigir un poquito más a las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, que es lo más frecuente que vemos. Bien, en el hepatocarcinoma, como ustedes ven, es el que según el Ibocan en 2020 está en el 10º lugar dentro de las neoplasias malignas. Y si ustedes ven ahí, más o menos entre hombres y mujeres van a 5 casos por 100.000 habitantes, sin embargo, en los últimos años, 2023-2024, esto subió casi a 7 casos por 100.000 habitantes. Bien, entonces pudiera ser que en la consulta médica, acá más adelante de repente está haciendo su internado, y pudiera ser que en hospitalización, en la sala de hospitalización o en consultorio externo podemos ver a Trinidad, ¿no? Una señora de 60 años que tiene una cirrosis hepática por NASH, con hipertensión portal, y que la vigilancia que le realizan en una ecografía que le realizan en sus controles le encuentran un nódulo de 4 centímetros, le toman una tomografía trifásica y confirman que es un hepatocarcinoma. O pudiéramos tener el caso de Carlos, ¿no? Un paciente que ustedes ven en emergencia, de repente, en algún tópico de emergencia en sus hospitales, es un varón de 37 años, natural y procedente de Apurímac, su mamá antecedentes de que la madre tenía hepatitis B, y él viene derivado de Apurímac por un dolor abdominal, y cuando le toman sus exámenes, le encuentran tiene un diagnóstico positivo para hepatitis B positivo, con el picor positivo, en la superficie es positivo, o sea, él ya tenía una hepatitis B probablemente por la mamá, ¿no? Pero él no sabía hasta que en Apurímac con el dolor le dan una ecografía, en la ecografía le encuentran una masa en el hígado, le comienzan a hacer los exámenes, encontramos esta fetoproteína de 316.056, probablemente en mi caso, por ejemplo, es una de las más altas que he visto realmente. Y vemos una gran masa, ¿no? Una gran masa en el hígado que compromete todo el... lo que viene a ser todo el hígado izquierdo y la sección anterior derecha del hígado. Esta es la hepática derecha. La hepática media izquierda casi no se ve porque están comidas por la gran masa tumoral. ¿Okay? Entonces, o podemos ver en la sala de shock trauma o en la unidad de cuidados intensivos, de repente acompañando al médico residente o al médico asistente por alguna interconsulta, a José, un varón de 49 años, natural y procedente de Iquitos, con cirrosis hepática Child C, por hepatitis B, con shock séptico y un tumor hepático gigante, ¿no? Obviamente en un mal estado general con el shock séptico, intubado, en UCI, vemos una gran distensión con la citis, circulación colateral y probablemente un tumor, como dice acá, un tumor hepático gigante. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podríamos darle algún tratamiento curativo a alguno de estos 3 pacientes o a ninguno de ellos? O
vamos a viajar a Ámsterdam. Ámsterdam tiene el aeropuerto bajo el nivel de mar más bajo de todo el mundo. Y en Ámsterdam, a comienzos de año, se dio el último congreso justamente el Congreso Europeo del Estudio del Hígado. Entonces, para quien quiere ser gastroenterólogo, quiere ser oncólogo, quiere ser cirujano hepatobiliar, hay una asociación del estudio del hígado que se llama ASL, que tiene guías clínicas sobre ello, y se van actualizando en el tiempo. Y es así que la última guía, Práctica Clínica del Carcinoma Hepatocelular, se publica justamente en febrero de este año y en abril de este año, que hacen este congreso, y obviamente se hacen las presentaciones de las nuevas variaciones de la guía clínica. Y bueno, vamos a hablar primero de lo que va enfocado fundamentalmente al mejor tratamiento, es la prevención. Ustedes en unos 3 años o un poquito más, casi 4, van a ser médicos seguristas. Por lo tanto, van a tener la opción de hacer mucho tema de promoción y prevención de salud. Entonces, el hepatocarcinoma, el 80-90% de los hepatocarcinomas se asientan sobre hígados cirróticos. ¿Okay? Hígados no cirróticos en un 10-15%, a veces muchos de ellos de repente asentados a algún virus de hepatitis B o hepatitis C de fondo, de repente no cirróticos, y en otros casos un hígado sano. Entonces, lo que tendríamos que hacer en primer lugar es evitar de alguna manera o prevenir o promover de que en la población no llegue a que tenga un hígado cirrótico, porque evidentemente eso va a predisponer a un carcinoma hepatocelular, aparte de las otras complicaciones propias del paciente cirrótico. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en la promoción es evitar el consumo de alcohol, ver el tema de detectar a tiempo o incluso hacer prácticas de prevención para el virus de hepatitis B, hepatitis C. El tema de la dieta es importante porque hoy por hoy el NASH, ¿no?, que finalmente deriva en la cirrosis, también está asociado a cirrosis, está asociado al carcinoma hepatocelular. Entonces tenemos que buscar algún tipo de promoción y prevención para nuestra población para justamente prevenir la aparición de hígados fibróticos o cirróticos. Para ello es importante promover algún tipo de programas de abstinencia, de repente beber socialmente muy eventualmente es bueno, pero no todos los sábados, ¿no?, como algunos jóvenes de ciertas universidades, que no es esta, menos mal. El tema del tratamiento antiviral, que hoy por hoy sí tenemos programas de tratamiento antiviral, no solamente para hepatitis B, sino también para hepatitis C, ¿no?, y cambios en el estilo de vida, ¿no?, que es importante tenerlo en cuenta, que no solamente va a ayudar evidentemente a la cirrosis y a la prevención de cirrosis y por ende al carcinoma hepatocelular, sino en general va a ser de mucha ayuda para cualquier tipo de enfermedad. Y si en el caso ya llegaron un poco tarde y encontraron un paciente con un hígado cirrótico, hay que hacer un screening o un seguimiento de estos pacientes cirróticos, y es hacer una ecografía cada 6 meses, e incluso se está incluyendo la alfa-fetoproteína cada 6 meses. Entonces, si uno está de repente en un centro de salud y de repente está un poco lejos de la capital, de repente ver en el hospital que hagan una ecografía cada 6 meses y una alfa-fetoproteína, a nivel 1, probablemente nivel 2, no será necesario. Entonces usted va revisando justamente eso, no es necesario mandarlos a la capital de la región para poder hacer un screening desde su centro de salud. Y la prevención y la vigilancia es básica, porque hoy por hoy ya dentro del calendario de vacunación de hace algunos años atrás está la hepatitis B, la primera dosis de recién nacido. Lo que vio, por ejemplo, el profesor Cabezas del Instituto Nacional de Salud es que justamente el resultado de un programa de vacunación efectivo, hace muchos años atrás, teníamos en rojo una alta zona de endemicidad en todo lo que viene a ser la selva, parte de la sierra. Usualmente nosotros manejamos o vemos pacientes que vienen de la selva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en su momento no hubo un programa de vacunación. Yo, por ejemplo, en mi época no había programa de vacunación para hepatitis B, por ejemplo. Eso se ha ido en los últimos años. Y vemos cómo gracias a ese programa de vacunación, todo lo rojo y todo lo que está en amarillo, que hay una endemicidad intermedia, vemos de que básicamente va a una baja endemicidad, salvo un poco todavía, ¿no? Cuando menos hasta el 2020, ¿no? Entonces es importante promover justamente esa vacunación. ¿Y por qué es importante esa vacunación de hepatitis B? Y dentro de esa prevención y vigilancia, cuando tenemos que tratar de prevenir que aparezca, ¿no?, y con esto la vacuna de hepatitis B, que es lo que tenemos, no tenemos para hepatitis C, pero sí tenemos para hepatitis B. Y cuando ya el tema ya es inminente y ya lo tienen, lo importante también es hacer
hacer campañas de detección de pacientes que tengan hepatitis B o hepatitis C para poder tratarlos a tiempo. Por ejemplo, los pacientes con hepatitis B tienen que ser tratados con análogos de nucleósidos y eso nos va a ayudar a prevenir la aparición del carcinoma hepatocelular de novo o recurrente. Cuando hablo de recurrente, que de repente lo tuvo, se hizo un tipo de tratamiento, vamos a decir, una resección quirúrgica, y después vuelve a aparecer, si es que no lo tratamos efectivamente con estos análogos de nucleósidos. Si tenemos pacientes con virus de hepatitis C, igualmente, y fibrosis, cuando tienen hepatitis C y fibrosis, esos tienen que ser tratados con antivirales de acción directa, justamente para evitar las complicaciones de la cirrosis, incluyendo el carcinoma hepatocelular. Y los pacientes también que tienen virus de hepatitis C y fueron diagnosticados y tratados loco-regionalmente, sea con ablación, cirugía o trasplante por virus de hepatitis C, el paciente también tiene que continuar recibiendo también su medicación para virus de hepatitis C. Que todavía esta última no es muy concluyente, sin embargo es lo que más o menos estuvieron recomendando esta semana. Entonces es importante que ustedes también sepan y que lean, bueno, primero de que existe un Día Mundial de la Hepatitis B, que es el 28 de julio, que coincide con nuestro aniversario patrio, pero que sería una buena fecha, o cuanto menos durante esa semana, donde ustedes pudieran promover y prevenir, hacer campañas de promoción, probablemente justamente de la lucha contra la hepatitis B, y para la hepatitis C el Día Internacional es el 1 de octubre. Entonces, es importante también que ustedes tengan en consideración que existen normas técnicas desde 2018 del Ministerio de Salud sobre justamente políticas de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento, tanto en hepatitis B como hepatitis C. ¿Okay? Es importante que lo tengan en cuenta porque estas normas no salieron de la noche a la mañana y fue trabajo de muchas personas, sobre todo médicos hepatólogos y infectólogos, para que pudieran salir estas normativas y finalmente se pudiera tener la medicación para todos, no solamente para un grupo seleccionado de pacientes que de repente por su nivel económico pudieran tener acceso a esa medicación. Pero definitivamente es mejor prevenir antes que tratar, ¿no? Bueno, el tema de los estilos de vida y esto que comentábamos del screening en pacientes cirróticos, de ecografía cada 6 meses. Bien. Entonces acá están ustedes haciendo su segundo y están previniendo, haciendo su promoción, y a los pacientes que ya tienen cirrosis enviándoles a hacer ecografía. En la ecografía, finalmente los nódulos pueden verse de diferente forma, pero en ese cribado ecográfico cada 6 meses en esta población de cirrosis, incluso antes se recomendaba también a los portadores de hepatitis B, hepatitis C. En esta última guía han visto que según los estudios parece de que no es significativo el resultado. Sin embargo, desde mi humilde punto de vista, yo creo que sí es importante continuar un cribado en pacientes de hepatitis B y C, ecografía cada 6 meses, sobre todo nosotros no tenemos muy buenas políticas de promoción y prevención. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se envía a hacer esta ecografía, si aparece un nódulo novo y este tiene menos de 1 centímetro, hay que repetir la ecografía no a los 6 meses, sino a los 3 o 4 meses, porque el hepatocarcinoma implica su tamaño más o menos en 3 o 4 meses. Entonces podemos ver si es que ha crecido, si tiene de repente 8 milímetros y creció a 1.6, lo más probable es que esto sea un hepatocarcinoma, y tendríamos que ubicarlo ya en esta zona del algoritmo. Ahora, si se ve que después de 3 a 4 meses sigue del mismo tamaño, repetimos y está estable, repetimos ahí sí cada 6 meses, y si está estable igualmente a los 24 meses, repetimos cada 6 meses. Ahora, ¿qué pasa cuando el nódulo crece o el nódulo ya lo encontramos igual o mayor de 1 centímetro? Ahí la primera opción, obviamente ahí sí, obviamente se debe referirlo a un hospital donde tengan tomógrafo. Y la tomografía que se hace en hígado es una tomografía trifásica. Tiene 3 fases, la fase arterial, la fase venosa y la fase de equilibrio. Eso va a depender mucho en el momento que se inyecta el contraste, y desde ahí 30 segundos es la fase arterial, ¿no? El minuto es la fase venosa y la fase de equilibrio así sucesivamente. Pues en el momento que van disparando la imagen, por así decirlo, es la fase que va llegando justamente fase arterial o venoso de equilibrio, y según eso los diferentes tumores pueden tener ciertas características patognomónicas en algunos casos, y en otros casos que pudieran ayudarnos a llegar al diagnóstico. Cuando la tomografía trifásica abdominal de repente todavía seguimos con una duda razonable, entonces pedimos una resonancia magnética trifásica abdominal. ¿Okay? Usualmente esto va a ir con gadolínio, pero si supongamos que sigamos con una duda que no sabemos si esto es cáncer o no es cáncer, entonces nos vamos a una resonancia magnética con contraste específico, que es el ácido carboxílico.
y ahí sí es poco probable que usted siga teniendo una duda, ¿no? Para finalmente decir. En la gran mayoría de los casos, con tomografía trifásica, podemos diferenciar justamente un carcinoma hepatocelular. ¿Y cuál es el patrón vascular del carcinoma hepatocelular? La captación en la fase arterial y el lavado en la fase venosa, el llamado washout. Entonces usted ve capta en la fase arterial y se lava en la fase venosa. Esto es patognomónico de carcinoma hepatocelular. Uno lo mira, y sobre todo en pacientes cirróticos, pues ya, el principal tumor va a estar ahí y en general casi la gran mayoría de hepatocarcinomas se sientan sobre hígados cirróticos, entonces acá ya tendríamos el diagnóstico. Y no necesitaríamos en este caso una biopsia hepática, porque es la biopsia del tumor. El problema con el cuadro clínico de los pacientes es que, y de ahí la importancia del cribado en poblaciones de riesgo, es que cuando ya el paciente tiene síntomas, ya la enfermedad está demasiado avanzada, ¿no? Como en la gran mayoría del cáncer. ¿Okay? Entonces ya cuando el paciente comienza a tener dolor abdominales porque el tumor ha crecido mucho y hay una hepatomegalia importante, en algunos casos ya comienza a haber ascitis, no se pone histérico el paciente, comienza a bajar de peso. Pero cuando ya vemos eso, ya casi muy poco se puede hacer realmente. En relación al diagnóstico, tal como comentamos, este diagnóstico no invasivo, que es patognomónico en la tomografía, es para pacientes cirróticos. Para pacientes no cirróticos nos ayuda la imagen, y decimos de hecho esto es un hepatocarcinoma, lo más probable, pero en algunos casos sí tenemos que hacer alguna biopsia, ya que en los hígados no cirróticos puede haber una gran variedad de tipo de tumores, a diferencia del cirrótico, que es la primera opción. Después de diagnosticar el carcinoma hepatocelular, tenemos que hacer el estadiaje, ¿no? Y el estadiaje podemos hacerlo, si hicimos solo tomografía, podemos pedir una resonancia magnética trifásica para que podamos dilucidar sobre todo nódulos de menos de 10 milímetros o 20 milímetros. La tomografía tiene la particularidad de que disminuye su sensibilidad y su especificidad en nódulos por debajo de 2 centímetros. La resonancia sí puede captar 2 centímetros, 1 centímetro con un poquito más de facilidad, y esto nos ayuda a ver si solamente el tumor está en una zona o de repente hay otros nódulos más pequeños que están en otros glóbulos y que pudiera ser que el tratamiento que pensamos de inicio pudiéramos tener que cambiarlo o incluso quedarnos sin tratamiento. Dentro de esos estudios de extensión vamos a tener que tomar evidentemente una tomografía de tórax, de pelvis. La gamografía obviamente es a criterio clínico, si es que hay algún tipo de sintomatología o algo que pudiera hacernos sospechar, realmente es muy raro que se vaya a hueso. Y el alfa-fetoproteína, más que un diagnóstico, es un seguimiento, ¿no? Porque tenemos uno basal y se entiende que después del tratamiento esto va a caer, ¿no? Y si cae, incluso se puede ver dentro de límites normales, cuando hacemos el seguimiento posterior al tratamiento, en algún momento si se eleva el alfa-fetoproteína, tenemos que indagar en más estudios porque en algún lado está haciendo referencia el paciente. Para los sistemas de estadificación, un montón realmente, el TNM, el GIP, el SLC, el GRUP, el TOC, estos algunos, porque realmente hay bastantes para hacer. Y para poder decidir qué escala nos puede ayudar de repente para de alguna manera direccionar a ver en qué estadio está el paciente, y según eso de repente nos puede direccionar al tipo de tratamiento, incluso al pronóstico del mismo. Nos vamos a Barcelona. ¿Alguien sabe qué es esto? La iglesia dice autora. Notre Dame dice no, están buscando el programa. El programa es muy parecido. ¿Cuál es el programa? La Sagrada Familia, la doctora ha ido a Barcelona. Ha ido a alentar al Barça, dice. Bueno, es la Sagrada Familia, no en Barcelona. Y de ahí es que viene justamente, bueno, en Barcelona está el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Justamente el que crea el sistema de estadificación llamado el BCLC, que es el Barcelona Clinical Cancer, que justamente es recomendado tanto como predicción, ¿no? Pronóstica, como para la elección del tratamiento. Esto se da, este tipo de estadiaje del BCLC sirve solo para hepatocarcinoma en hígado cirrótico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en hígado no cirrótico, el hepatocarcinoma usualmente la primera opción es el tratamiento quirúrgico, cuando es factible, evidentemente. Pero recordemos que el hígado no cirrótico podemos resecar hasta el 75% del hígado, ¿no? Porque podemos quedarnos con un futuro remanente hepático del 25%.
Pero en un hígado cirrótico comentábamos de que no es así y que tendría que estar siempre en lo posible un Child-A sin hipertensión portal y tendríamos que dejar un 40-50%, pero si encontramos ya un Child-B o con hipertensión portal, un Child-C, probablemente las cosas cambien y no podamos ofertarle una resección quirúrgica muy amplia o no ofertarle resección quirúrgica. Ok, entonces este BCLC, bueno, aparte de que estamos acá, bueno, siempre me gusta agradecer a las personas que de alguna manera fueron mis mentores. Yo tuve la oportunidad de hacer la especialización de patología y trasplante en el CNI de Barcelona y ellos son mis profesores. Son ustedes, el doctor García Valdecasas y el doctor Pino Condolina. Realmente me apoyaron mucho y realmente fueron los que de alguna manera pudieron no solamente ser mi inspiración, sino obviamente poder ganar conocimientos y poder hacer cirugía plástica. Bien, este BCLC se basa fundamentalmente en tres aspectos. 1, la carga tumoral, 2, la función hepática y 3, el status performance del paciente. Que son las tres variables que busca o encuentra este BCLC para poder estadificar al carcinoma hepatocelular en los pacientes cirróticos. La carga tumoral, vamos a ver el número, el tamaño, si hay invasión vascular, si no hay, si hay diseminación extrahepática, no hay. La función hepática, que básicamente la vamos a ver con el CHAI, ver el grado y si hay hipertensión portal o no. Y lo que viene a ser el status performance, que no se ve con el ECO. Y esto es digamos, esta escala de estadiaje del BCLC, que como les comentaba solamente es en pacientes cirróticos. Y se ve un poquito complejo, ¿sí? Le voy a preguntar esto en el examen. Alguno de estos se le voy a preguntar. Y bueno, más o menos para que se pueda entender ello, el hepatocarcinoma en hígado cirrótico se van a dividir en el estadio 0, que es el estadio muy temprano, el estadio A, que es el estadio temprano, el estadio B, que es el estadio intermedio, el estadio C, que es el avanzado, y el D, que es el terminal. Si ustedes se pueden dar cuenta cuando ven, por ejemplo, en esta parte de sobrevida, de acuerdo más o menos al muy temprano y al temprano, la sobrevida estamos hablando por encima de 5 años. Pero conforme ya va siendo intermedio o avanzado, vemos cómo va cayendo la sobrevida hasta hacerse casi nada. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de un estadio muy temprano, es un tumor único de menos de 12, no igual a 2 centímetros, con una función hepática preservada, es decir, sin hipertensión portal y un ECOG. Y ahí vamos a verlo. El paciente es un potencial candidato a trasplante hepático. Si no lo es, va a una terapia ablativa. ¿Qué es una terapia ablativa? ¿Alguna idea? Cuando hablo de ablación, sí, claro. Ya, ok. Algo así. El catéter va más para TASE, pero ya, algo así. ¿Alguien más que quiera comentar? No tengo idea de eso. Bueno, lo que dice Carlos tiene cierta razón, ¿no? Lo que se hace es que vía ecográfica o tomográfica se encuentra el tumor y por esa guía lo que uno hace es, tiene una aguja especial donde uno pincha la lesión y la quema, por así decirlo. Entonces hay diferentes métodos, ¿no? Es uno la radiofrecuencia, otras son los microondas, ¿no? Tenemos el PEI, pero el PEI casi ya no se usa mucho. Y colocar un catéter, como comenta Carlos, sí es otra terapia que se llama TASE. En ese catéter, ¿qué hace? ¿No? El radiólogo intervencionista, que también lo hace, la ablación también lo hace el radiólogo intervencionista en la gran mayoría de los casos, el TASE o embolización o quimoembolización transarterial, lo que hace es el intervencionista coloca un catéter en la arteria femoral, lo sube hacia la aorta, llega al tronco celíaco. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? La arteria hepática común, la gástrica coronaria estomáquica o la... Okay. Entonces llegan al tronco celíaco, se van a la arteria hepática, ¿no? Suben a la arteria común, a la propia, derecha, izquierda, dependiendo de dónde esté el tumor, ¿no? Encuentran y van a buscar dónde está, que usualmente hay una neovascularización. El hepatocarcinoma está usualmente irrigado por fundamentalmente arterias, depende de su consumo arterial básicamente, de ahí porque capta contraste en la fase arterial. Entonces lo ubica, ¿no? Y esta embolización lo que hace es colocar una especie de plasma parecido a la embolización de Porta, por ejemplo, y pone una sustancia quimioterápica que es la doxorubicina. Entonces prácticamente ahí lo que hace es aletargar al tumor, por así decirlo. ¿Okay? Entonces le quita irrigación y le da una sustancia quimioterápica para que el tumor en la manera local pues, se achique, por así decirlo.
El TASE, por así decirlo, no siempre va a ser una terapia curativa, usualmente más es paliativa. A diferencia de los otros tipos de ablaciones que de alguna manera se quema el tumor con alguna de los métodos que se tengan. Bien. Entonces, si no es potencial el candidato a decimos que era ablación, y si es potencial el candidato a trasplante, entonces va a resección quirúrgica y ya se sitúa en el lado del estadio temprano. El estadio temprano, estadio A, es un tumor único o máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros, igualmente función hepática preservada, el paciente sin hipertensión portal usualmente, un ecoxia. Y acá se va a dividir en dos, aquel tumor único y aquel que tiene máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros. El tumor único uno pregunta, ¿tiene hipertensión portal o no la tiene? ¿No? Y vemos según eso, o gradiente de presión o vemos signología, ¿no? Varices esofágicas, ¿no? Ascitis, caripopenia, hiperbilinemia, ¿no? Si no hay hipertensión portal, el paciente va a resección quirúrgica, pero acordémonos que máximo podemos sacar un 50% del hígado, ¿no? Tiene que quedar, el futuro remanente hepático tiene que ser un 40 o 50%. ¿Okay? Y si existe hipertensión portal, entonces se va al siguiente lado, ¿no? Que es como tratarse con los multinodulares, de máximo 3 nódulos. Y estos pacientes van mayoritariamente a trasplante hepático, es decir, tumor único o tumor múltiple de 3 nódulos máximos de menos de 3 centímetros van a trasplante hepático. Si hubiera alguna contraindicación porque de repente el paciente tiene una serie de comorbilidades que no es factible hacer trasplante, entonces el paciente va a ablación de cada lesión, y si no tiene ninguna contraindicación va al trasplante. Entonces, en esta etapa temprana, muy temprana y sobre estas dos etapas, muy temprana y temprana, la ablación tiene una opción en el paciente para la ablación, para la resección quirúrgica o para el trasplante. Y usualmente estas terapias te dan una sobrevida de más de 5 años. ¿Sí? Usualmente a los 5 años un paciente, cualquiera de estas terapias está por encima de un 70-75% de sobrevida a 5 años. Pero cuando ya el paciente comienza a ser intermedio, multinodular, tiene más de 3 nódulos, o puede tener 3 nódulos, pero de más de 3 centímetros, a pesar de tener una función hepática preservada y un ECO cero, ya la cosa comienza a cambiar y probablemente su terapia pueda ser el TASE. Hay otros subtipos, pero para no ir muy específico, nos quedaría el TASE, que la sobrevida está en 2.5, 3 años probablemente. Y cuando incluso está más avanzada la inflación ya de vascular o incluso diseminación, metástasis a distancia, ya nomás queda lo que viene a ser el tratamiento sistémico, ¿no? Que ya puede ser 2 años, un poco más, pero no mucho. Y cuando ya evidentemente ya pasó los extremos, incluso un C, que está complicado, ya solamente medidas de soporte. ¿Okay? Entonces, cuando tiene una opción, cuanto menos, curativa entre comillas, digo yo, porque la sobrevida puede ser de más de 5 años, pero en algunos casos no, puede hacer recurrencia de enfermedad. Entonces solamente vamos para los tumores o muy tempranos o tempranos. Es importante, paciente a paciente, que se vea por un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, tiene que estar el hepatólogo, tiene que estar el cirujano hepatobiliar, el oncólogo, el radiólogo intervencionista, el patólogo, la nutrición, en fin, una serie de especialidades para que finalmente se trate de individualizar el tratamiento de cada paciente. Nosotros comentamos en la clase de técnica que el paciente que tenía hipertensión portal ya no era tributario de la resección quirúrgica, pero comentamos que en algunos pacientes por ciertas particularidades sí podrían ser tributarios, eso lo veremos más adelante y este es el momento que tenemos que verlo más adelante. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Del carcinoma hepatocelular. Entonces comentábamos, ¿no? Que usualmente esta ablación podría ser por radiofrecuencia, puede ser por microondas, y mayormente esto lo hacen por radiología intervencionista. Pero cuando no es posible por vía intervencionista, es decir, por vía percutánea, no es posible por algunas características, tenemos que hacer ablación por laparoscopía. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo tiene contraindicación la ablación percutánea? Cuando el tumor es subcapsular, riesgo de sangrado cuando lo pinchan y ellos no tienen control de ese sangrado que puede existir dentro del abdomen. Cuando está cerca a un ducto biliar o a la vesícula biliar, porque al quemar puede quemar también la vesícula, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un hepatocarcinoma que esté en el cemento 5, al costado de la vesícula biliar. Si yo le hago por vía percutánea, quemo el tumor, sí, pero también quemo la vesícula y hago videoperitoneo, no sería la mejor elección. Entonces ahí entraría el cirujano
para hacer la colecistectomía laparoscópica y para quemar la lesión bajo guía ecográfica. ¿Okay? Lo otro es que esté cerca víscera hueca, igualmente la misma historia, para no perforar obviamente la víscera. Obviamente ahí no se va a sacar la víscera, pero supongamos, ¿no?, que el tumor está en el segmento 3, justo está digamos, en contacto con el estómago. Entonces uno con cirugía laparoscópica sí puede agarrar con su pinza, levantar el hígado y quemar la lesión. Y no hay contacto con el estómago, que en percutánea no pudiéramos hacer. Y cerca vasos, esa solamente es una contraindicación para la radiofrecuencia. Con microondas se puede tratar mejor, puede ser por vía percutánea o por vía laparoscópica. ¿Por qué cerca vasos la radiofrecuencia no nos sirve? Porque cerca vasos enfría la zona del vaso por el mismo, digamos, irrigación, el mismo líquido del vaso, tiende a enfriar la zona. Entonces, la idea de la radiofrecuencia es quemar la zona. Y al quemar la zona, esa parte está como más fría, porque está el vaso al costado, y no llega a quemar toda la lesión. Sin embargo, el microondas tiene otro tipo de ondas electromagnéticas que sí puede llegar a terminar de, vamos a decir, matar la lesión por completo. ¿Okay? Bien. Entonces, en lo que refiere a cómo se llama, a radiofrecuencia o microondas, porque la aguja es similar, realmente por vía laparoscópica, el ecógrafo por laparoscopía, se encuentra la lesión, se punza bajo guía ecográfica y se termina. Bien, la otra opción es la resección hepática, ¿no? Y la resección hepática tenemos que tomar en cuenta una serie de parámetros, ¿no? La función hepática, la hipertensión portal, si existe o no, cuánto vamos a sacar de hígado, porque nos importa mucho el líquido remanente hepático, cuánto de volumen queda, las comorbilidades del paciente, si hay metástasis o no, y el estado funcional del paciente. Comentábamos la vez cuando estamos en técnica que las resecciones anatómicas, o sea, todo el Brisbane, son las que tenemos que hacer para carcinoma hepatocelular, no atípicas, como en el caso de las metástasis hepáticas colorectales, por ejemplo, pero en hepatocarcinoma tenemos que seguir y quitar la irrigación total del segmento, o del sector, o de la sección, o del lobo. La volumetría, ya habíamos comentado esto, ¿no?, de que tenemos que dejar cuanto menos dentro del futuro remanente hepático en hígado normal más del 25% y un hígado cirrótico Shaila sin hipertensión portal más del 40 o 50% del futuro remanente hepático. Entonces, la resección hepática, ¿a qué pacientes se da? La resección hepática se va a dar fundamentalmente a todos los que sean hígados no cirróticos. Todos los hígados no cirróticos, si cumple el tema de la volumetría, va a resección hepática. Si no cumple, hay la opción de la embolización de Porte y veremos qué opciones hay. Cuando el paciente es cirrótico, solo si es BCLC 0, o sea, muy temprano, o BCLC A, estadio temprano, con función hepática conservada, sin hipertensión portal, la gradiente menor de 10, o bilirrubina normal, o plaquetas mayor de 100.000, sin varices esofágicas, sin esplenomegalia y sin ascitis, ¿okay? En estos casos va también para resección hepática, tomando en cuenta evidentemente el volumen que vamos a dejar. Y acá viene lo que comentábamos algo y lo dejamos entre paréntesis, es que la hipertensión portal clínicamente significativa y la cirrosis Child-B sin ascitis podrían operarse, podrían resecarse, pero ¿cuál es la contraindicación? O sea, máximo en estos pacientes puede ser Child-B o con hipertensión portal sin ascitis. A pesar de tener hipertensión portal, pudiéramos hacer una resección hepática, pero máximo 2 segmentos hepáticos. ¿Okay? Máximo 2 segmentos hepáticos, tendría que haber evidentemente la evaluación del comité multidisciplinario para ver si va o no va. Eso va a individualizarse caso a caso, porque no solamente vamos a ver eso, sino tendremos que ver cómo está el MEL, cómo está el ALMI, cómo está el estatus performance del paciente, si realmente puede aguantar sacar 2 segmentos o poder sacar 5 segmentos, si podremos realmente tratar en algo la enfermedad o no. Entonces son las excepciones a la regla. Pero en el hipotético caso o en el excepcional caso de que un paciente cirrótico con hipertensión portal se haga una resección, tendría que ser un paciente que no tenga citis ni que esté tomando diuréticos, ¿okay? Porque obviamente el diurético le está calmando la citis, y que evidentemente no podemos sacar más de 2 segmentos hepáticos. Si tenemos que sacar más de 2, no hay forma que ese paciente se le pueda hacer una resección hepática, ¿okay? Pero son casos excepcionales y en grupos obviamente multidisciplinarios de cirugía HPV. ¿Okay? En la gran mayoría de los casos, y por eso les comentaba, en la gran mayoría de los casos, paciente con
cirrosis hepática con hipertensión portal, lo más probable es que ese paciente no pueda recibir resección hepática. Eso es lo más probable. Excepcionalmente alguno pudiera ser, pero a través de un comité multidisciplinar. Bien, y lo recomendable, bueno, es laparoscópica, robótica, puede ser cirugía abierta, en cirróticos es más recomendable incluso la laparoscópica o la robótica, para evitar justamente mayor trauma en el paciente y con esto la descompensación del mismo. Comentábamos si no teníamos la cantidad de volumen podíamos hacer embolización portal, eso ya lo hemos comentado en técnica, siempre lo vamos a pasar. Importante siempre el estadiaje y después repetir la volumetría en 4 semanas. El problema de la resección hepática es la recurrencia. Y el paciente puede hacer recurrencia al año en un 20%, a los 3 años en un 50% y a los 5 años en un 75%. ¿Qué pasa si recurre? Y es importante también el seguimiento post-tratamiento. Si recurre, obviamente la idea es que después de la cirugía, los primeros 2 años hay que hacer el seguimiento cada 3 meses y después cada 6 meses, justamente para detectar la recurrencia a tiempo. Cuando detectamos la recurrencia a tiempo, si lo encontramos muy temprano, incluso podemos hacer una terapia ablativa simplemente. ¿Okay? Entonces, en el caso de que hubiera una recurrencia y es un paciente cirrótico, nuevamente es reevaluado y tratado según el DSM. El otro tratamiento quirúrgico es el trasplante hepático, ¿no? Y para eso nos vamos a Milán, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa? El profesor Mazzaferro, este es el primer escrito en el año 96 del profesor Mazzaferro de la Universidad de Milán, donde justamente vio de que los pacientes que eran cirróticos con hepatocarcinoma con ciertas características y se trasplantaban, la sobrevida iba por encima del 75%. ¿Por qué tuvo que darse cuenta de esas características? Porque en algunos contextos ya había el trasplante hepático antes y se trasplantaba a pacientes con hepatocarcinoma, pero a veces muchos fallecían y ese hígado se echaba a perder, por ejemplo. Entonces lo que hizo el profesor Mazzaferro es ver justamente en qué hígado realmente sí funcionaba y en qué hígado, en qué paciente podía tener una sobrevida de más del 75%. Y de ahí crean los criterios de Milán, ¿no? Que son actualmente los que se manejan. Y los criterios de Milán es un paciente, y obviamente el criterio de Milán es hepatocarcinoma en hígado cirrótico, y lo que buscan es cuáles son los que tienen buenos resultados con el trasplante hepático. Y los criterios son tumor único de máximo 5 centímetros o máximo 3 nódulos de máximo 3 centímetros cada uno, sin metástasis a distancia y sin compromiso vascular. Entonces, si cumplían esos criterios, el paciente cirrótico con el carcinoma hepatocelular iba a trasplante hepático, sobre todo en aquellos pacientes que tenían hipertensión portal. Pues, evidentemente no era sin tributario ni de ablación ni de resección hepática. En estos pacientes la sobrevida era buena y la recurrencia incluso mucho menor que en las resecciones hepáticas, menos del 10%. Y la mortalidad perioperatoria bastante baja, 3%. Lo que se ha añadido en esta guía es que también tenemos que ver el alfa-fetoproteína. Y el alfa-fetoproteína tiene que ser menor de 1000 durante cuando menos unos 3 meses antes de que el paciente pueda entrar a la lista de espera. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que los pacientes que pudieran tener estas características, pero el alfa-fetoproteína está en más de 1000, es un paciente que va a hacer recurrencia en el injerto post-trasplante. Entonces, justamente acá tenemos que unir los criterios de Milán a una alfa-fetoproteína de menos de 1000, cuanto menos en el seguimiento por 3 meses, ya pueden entrar a la lista de espera para el trasplante. Y bueno, en el trasplante hepático hay, vamos a decir, prácticamente 3 cirugías, ¿no? Una cirugía en el donante, que es sacar todos los órganos que se necesiten, dependiendo del paciente, entre ellos el hígado, pueden sacar córnea, pulmón, páncreas, ¿no? Riñón, pero dependiendo del paciente, en el caso de nosotros, tendría que sacar el hígado en el receptor, y en el donante, perdón, se saca el hígado en el donante, y en el receptor tienen otras 2 cirugías, una que es la hepatectomía completa y la otra que es el implante del hígado. Entonces, un trasplante hepático con 3 cirugías prácticamente, 2 personas, una en el donante y prácticamente 2 en el receptor. Y bueno, tenemos que hacer la incisión, la hepatectomía, y la vamos a comentar. La hepatectomía antes se iba con todo y cava, pero ya de hace muchos años lo que se ha visto que mejor es la hepatectomía viva, que consiste en conservar la cava del receptor, conservar la cava en el receptor
ligando y cortando cada uno de los vasitos que van al segmento 1, que es el segmento más posterior del hígado, ¿no? Con la intención de que se preserve la cava. Acá, por ejemplo, se han liberado todos los vasitos, el hígado está encima, arriba, acá están las suprahepáticas. Y se pone un clamp justo a la salida de las suprahepáticas, suprahepática derecha, media, izquierda, y entre cada uno que hay un puente que hayan cortado cada uno de los puentes que tenía cada una de esas. Entonces ya se tiene un CAF suficiente para colocar el CAF de la cava del receptor. Entonces se hace ahí con ese CAF, se hace el CAF con el receptor, después se hace la anastomosis porta a porta, de injerto y receptor, la anastomosis de arteria, y finalmente la anastomosis de la vía biliar. Y así es como queda prácticamente a grandes rasgos el trasplante. Bien, el problema del trasplante hepático es la escasez de donantes. Y evidentemente, si hay pocos donantes, obviamente menos pacientes se trasplantan, más ese tiempo esperan, y el paciente que está con cáncer hepatocelular va progresando, y probablemente cuando ya llegó el hígado para el paciente ya progresó la enfermedad y ya no se puede hacer. ¿Ok? Sobre todo en nuestro país, que tiene uno de los más bajos índices de donantes. La otra cosa que nos juega un poco mal es el MELT. ¿Qué es el MELT? ¿Quién sabe? Antes llamó National. No. ¿Qué es el MELT? Sí. Ya, más o menos, sí, más o menos. ¿Alguien más que tenga una idea del MELT? Es un score. Es un score, ¿no es cierto? Es un score. Es un score que sigue una escala logarítmica, ¿no? Que incluye bilirrubina, INR y creatinina. También hay el MELT-SO y otras cosas más, pero para no hacerlo complejo, que ya es bastante complejo el carcinoma hepatocelular. El MELT es un score, como dice él, ponen su calculadora, ¿no? MELT ponen, y ponen solamente la bilirrubina, el INR y la creatinina. Sale el logaritmo y finalmente sale un puntaje. Entonces, los que, como comentó su compañera atrás, ¿no? Según el puntaje se va a ver si entra a trasplante o no. Si el paciente tiene un MEL menor de 15, el paciente todavía no es tributario de trasplante. Si tiene un MEL mayor de 15, sí es tributario de trasplante, y habrá que hacerle todos los estudios, a ver si es toda la lista, todos los exámenes necesarios para ver finalmente que entra en lista de espera de trasplante. ¿Qué es lo que nos da este score, digamos? Lo que nos da es de que cuanto más alta es la escala de MEL, mayor probabilidad de mortalidad en los próximos 3 meses. Entonces, cuando ya sabemos 15 o más de MEL, entra en lista de espera, habrá que hacer todo el estudio, ¿no? Para que se trasplante. Pero después en lista de espera, ¿en qué orden los ponemos? Y los ponemos justamente en orden del puntaje medio. Cuanto más alto sabemos de que se va a morir primero, entonces primero lo ponemos al que tenga el puntaje más alto. Y el que tenga el puntaje más bajo irá abajo. Pero el carcinoma hepatocelular por sí mismo en el cirrótico no tiene un MEL. Y pudiera ser que le saquen el MEL y el MEL sea abajo. Y este paciente, cuando tiene los criterios de Milán, lo que pasa con estos pacientes es que hacemos como una política de priorización con estos pacientes, que pudieran tener un MEL bajo por su propia enfermedad. Pero por eso el hecho de ser un carcinoma hepatocelular, probablemente con hipertensión portal que no pueda ser resecable, uno de los criterios de Milán en nuestro país va de frente a 20 puntos. Y cada 2 meses aumenta un punto si es que continúa estando en el mismo estadio, no sale de los criterios de Milán. En otros sitios de Estados Unidos ponen 21 puntos, otros ponen 23, eso va a depender de la política de trasplante de cada país. ¿Okay? Justamente eso hace para que cuanto menos en algo pueda competir con nosotros y pueda llegar en algún momento un hígado para estos pacientes. Bien, y después de ese tratamiento radical, que puede ser ablación, que puede ser por vía percutánea, o en algunos casos tenga que ser quirúrgica, o en algunos casos resección hepática o trasplante hepático, después del tratamiento es importante el seguimiento. Y que pudiera ser que igualmente, cuando ustedes están de serumistas, también es importante el tema del seguimiento en su centro de salud, o sí solicitar los exámenes para que lo hagan en un hospital un poco más grande. Este seguimiento básicamente es la evaluación clínica, que eso es básico, ¿no? Si no se está descompensando, si no tiene ascitis, si no tiene edemas, ver si no hay recurrencia, y con esto alfa-fetoproteína y tomografía trifásica, y ese seguimiento se tiene que hacer cada 3 meses, los primeros 2 años, y luego espaciarse cada 6 meses en los siguientes años hasta llegar a los 5 años y después anualmente. ¿Ok? Ese es el seguimiento que se tiene que hacer. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda o comentario razonable? No. ¿Cuándo me voy a Barcelona, doctora? Vean mi promoción, preguntando.
capellán de guardia. ¿Qué dice? Pero en el estadiaje, a propósito, negativo. O sea, no hay metástasis pulmonar, metástasis pélvica, pared ganglionar, no hay. Tú me dices volumetría. Ya, ok, pero ¿qué tipo de cirugía piensas realizar? Esterectomía, no creo. Porque está todo el hígado izquierdo y toda la sección anterior derecha del hígado comprometida. Porque para pedir la volumetría sí, podría ser parte del estudio, pero tenemos que decir al radiólogo qué cosa es lo que vamos a dejar. La posterior. Ya, ¿qué cuerpo te digo? ¿Cómo sería el tipo de cirugía que piensas hacer? Pero qué poco, el día de hoy. Ya, tengo que hacer una posición poco probable porque también hay que hacer la parte de si es la izquierda, dejaría que hacer la parte de derecha del estativo. ¿Cómo se hace? Es de la técnica, que se hace como Sería izquierda. Ok, entonces ¿qué segmentos dejarías en el último volumen realmente? 6 y 7. Ya, salió 27%. Sí, sí, sería eso. Es más de 25. Está bien. Muy bien, muy bien. Y eso fue lo que se hizo. Bien, es un paciente real, no se llama Carlos, tiene otro nombre, no le puso su nombre real porque si no conversé con él en algún momento para ponerlo. Eso fue en 2017, se sacó todo esto, que fue una hepatectomía izquierda ampliada, vino aumentada. ¿Qué vino? Y lo que se dejó fue solo la sección posterior derecha del hígado, segmento 6, segmento 7. En 2018, dentro del seguimiento, le encontramos esto. Que captaba contraste justo en el margen de resección. Como captaba contraste, fuimos a la reunión multidisciplinaria con el radiólogo y nos dijo que era evidentemente altamente sugestivo de recurrencia en el borde de la resección hepática. Entonces entramos a sala nuevamente rezando y pensando de que eso no sea cáncer, pero con la intención de sacar a ver si algo se podía sacar. Para nuestra suerte, cuando entramos era un granuloma cuerpo extraño. Pasa que cuando nosotros ponemos la resección hepática, a veces utilizamos unas suturas mecánicas y hay como unas grapitas. Entonces puede ser que una de las grapitas más el colágeno a veces que se pone encima hizo como una reacción a cuerpo extraño y no fue nada maligno. Y siguió en el seguimiento, él está en España ahora. Esto es 2024, pero hasta hace unos meses. No es serio, pero se fue a Madrid justo después del COVID se fue. Y está bien, ¿no? O sea, después de 8 años de tratamiento, ¿no? Y lo que ustedes por ahí algunos comentaban ya fue, eso fue lo que pensaron algunos gastroenterólogos en el hospital. La doctora, vaya a mirarlo para que me ponga que ya fue, ¿no? Para ver si le podemos dar quimioterapia. Y no, pues hay una opción. Bueno, este artículo se publicó en una revista, un artículo de la revista de ustedes hace unos años atrás. Bien, chicos, ¿y qué pasó con José? José no es un paciente real como que se llama José, pero es un paciente que a veces vemos en nuestras emergencias, un trauma, ¿no? Un paciente que ya no se puede hacer nada. Y evidentemente, pues es un paciente que ya no se puede hacer nada porque es un tumor avanzado, a pesar de que tuviera, en este caso, cirrótico. A veces no son cirróticos, pero ya es un tumor tan avanzado con asitis, con metástasis, incluso que ya no se puede hacer mayor cosa, ¿no? Incluso a veces sin metástasis, pero sí con tumores grandes, con asitis, y con algunos grados de carcinoma. Bien, entonces la pregunta es ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con este paciente? Y justamente hay un tema de salud pública que tenemos que mejorar. A veces uno se queja, nuestro país esto está mal, esto está mal, esto está
Bueno, las conclusiones en el carcinoma hepatocelular básicamente, así como en otros tumores, es de que la prevención es la mejor estrategia para evitar el carcinoma hepatocelular. Es básico el diagnóstico y tratamiento sin virus de hepatitis B, C, con fibrosis hepática o sin fibrosis hepática, con fibrosis hepática en hepatitis C y sin fibrosis hepática en hepatitis B, que la detección temprana del carcinoma hepatocelular mediante el screening ya con fetoproteína cada 6 meses es básico en población de riesgo, pacientes cirróticos. Yo les comentaba de que en mi opinión debiéramos hacerlo también en pacientes que ya sabemos que son portadores de hepatitis B, hepatitis C. Antes se hacía, ya no se está haciendo a propósito de la vida. Y el estadio muy temprano y temprano son los que tienen opción de tratamiento curativo entre comillas, ¿no? Porque la sobrevida puede ser mayor que C4. Como es a nuestra primera paciente de dignidad, la trasplantamos en 2016 y hoy está viva. Estamos hablando de 9 años de sobrevida. Pues la resección hepática, a pesar de ser un tumor bastante grande, el otro paciente igualmente, como se llama Carlos, pero tiene otro nombre, está vivo después de, también igualmente, en 2017, 8 años. Entonces estamos hablando de que la sobrevida está libre de enfermedad, no hay recurrencia. Y si hubiera un tratamiento ablativo para tumores más pequeños, evidentemente, de menos de 3 centímetros, evidentemente la sobrevida es mejor. Es una sobrevida buena de más de 5 años. Y la resección hepática es la mejor opción en pacientes con carcinoma hepatocelular no cirróticos, sin metástasis y volumetría adecuada y con sobrevida también mayor a 5 años. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Sí. Respecto a la resección y las indicaciones para la resección con intervención portal, sin intervención portal, solo se trata o solo están, digamos, establecidos para hepatocarcinoma o de repente en metástasis hepáticas también hay que tener, se siguen los mismos criterios que tiene cirrosis. Ya, a ver, vamos a separar. Todo lo que sea resección, todo lo que uno involucre que tiene la posibilidad de hacer una resección hepática, tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Ver el tema de la función hepática, el estatus performance del paciente y la volumetría hepática. La volumetría hepática, tal como lo comentamos en la clase de técnica, en un hígado sano tenemos que pensar de que máximo podemos resecar una cantidad determinada que podamos estar con menos un 25% de volumen, futuro remanente hepático en una posibilidad de una resección hepática, en un hígado sano. Si es un hígado post quimioterapia, que en el caso de hepatocarcinoma no hay como adjuvance, por ejemplo, pero en otros pudieran haber. Post quimioterapia tenemos que dejar un 30, incluso un 35%. Y si estamos hablando de un hígado cirrótico, sin hipertensión portal, tenemos que dejar un 40 o un 50%. ¿Okay? Eso es más o menos lo que se tiene que hacer en general, con cualquier tipo de tumor. En carcinoma hepatocelular va hígado cirrótico, hígado no cirrótico. Entonces los hígados no cirróticos van a ir fundamentalmente ese 25% de hígado normal o ese 30 o 35% con quimioterapia, porque de repente el paciente hizo otro tipo de tumor y recibió otro tipo de quimioterapia por otro motivo y hizo un segundo primario. Entonces podríamos enfrentarnos a ese escenario. Y los hígados cirróticos fundamentalmente van a resección hepática, los chailas en hipertensión portal, y que tenemos que dejar mínimo un 40 o un 50% del futuro remanente hepático. ¿Okay? Si es un hígado ya con hipertensión portal, eso lo veremos en un comité multidisciplinario y excepcionalmente algunos se podrán trasplantar, algunos se podrán resecar, pero recordar de que máximo, en el mejor de los casos, ese paciente con hipertensión portal máximo le podemos sacar 2 segmentos, no más. Y si esos 2 segmentos no alcanzan para resecar toda la enfermedad, no se puede resecar. ¿Ok? Pero eso es muy excepcional, muy excepcional. ¿Ok? No sé si ahí tienes acá la pregunta. Por ejemplo, en los casos de metástasis, donde la resección ya no es anatómica, sino es uña, imagino que comprometa 3 metástasis en 3 segmentos distintos, tiene hipertensión. ¿Tiene hipertensión portal por algún motivo? Claro. Es también lo mismo, o sea, sería lo mismo con hipertensión. El paciente que diga, o sea, el hígado que tenga hipertensión portal, sea el tumor que fuese y la resección que fuese, usualmente no van a resección hepática, excepcionalmente algunos. Excepcionalmente, de repente, si tiene 2 metástasis o 3 y podemos hacer resecciones locales, pudiera ser. Pero eso ya es un tema mucho más fino que lo veía un comité multidisciplinario. Vamos a hacer un poquito más rápido esto. El colangiocarcinoma, tenemos los colangiocarcinomas extrahepáticos e intrahepáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente es un tumor así como el otro, el hepatocarcinoma es un tumor del hepatocito, este es un tumor del
vías biliares intrahepáticas como extrahepáticas, y por lo tanto vamos a tener cualquiera de las dos opciones. Este colangiocarcinoma, tanto extrahepático como intrahepático, tienen tres variantes, ¿no? Que es la formadora de masa, lo que como está aquí, este es el conducto biliar, el formador de masa, el periductal infiltrante, que es el más malévolo porque va avanzando en longitud sin comprometer no obstruye la vía biliar y por lo tanto el paciente no se icteriza. Puede estar comprometido gran parte longitudinalmente de la vía biliar y así poder no ser resecable en el momento que ya hay ictericia. Y tenemos el decrecimiento intraductal, porque este es más, digamos, sí podemos detectarlo un poquito más a tiempo cuando es factible, ¿no? Porque si va a haber más ictericia. Y bien, entonces dentro de los carcinomas, dentro de los colangiocarcinomas, los intrahepáticos de todos, los que hay, no tanto intra como extrahepáticos, el 10 a 20% son intrahepáticos, la gran mayoría son extrahepáticos. El colangiocarcinoma más o menos es el 10% de los tumores hepáticos primitivos, que está usualmente la sexta década es la más frecuente, no en varones más. Igual, también son letales, ¿por qué? Porque son detectados en la fase más tardía. Dolor y pérdida de peso, eso básicamente hay eso en todo el tipo de tumores, incluso en enfermedades que no correspondan. La pérdida de peso siempre va a estar asociada a cáncer. Es similar al colangiocarcinoma extrahepático, pero es, digamos que la tasa se duplica o duplica su tamaño un poco más corto que el extrahepático y causa más dolor que ictericia. Usualmente son formadores de masa. La gran mayoría son asintomáticos y los factores de riesgo es el quiste de colédoco, por ejemplo, ¿no? Por eso que cuando ustedes vayan a llevar cirugía pediátrica, cuando se detecta un quiste de colédoco en un niño, tiene que hacer la resección de toda la vía biliar por todo el quiste hepático y hacer una derivación bilodigestiva. ¿Por qué? Porque si eso se queda en el tiempo, 10, 15, 20 años, va a terminar siendo un colangiocarcinoma. Entonces, como una medida de prevención y diagnóstico de quiste de colédoco, hay que sacar todo. Algunos parásitos están ligados al colangiocarcinoma, como el Conornis sinensis en Japón, por ejemplo. El virus de hepatitis C, hepatitis B también, la cirrosis también a veces está asociada también al colangiocarcinoma y el alcohol que siempre está metido en esto. No tomen mucho, chicos, pero todos los chicos. Las chicas no toman. No toman precaución. Diagnóstico. El diagnóstico mayormente igual, tomografía, ¿no? Tomografía trifásica. Siempre empezamos por tomografía trifásica. Incluso en estos pacientes colangio-resonancia trifásica sería lo ideal en estos pacientes porque nos va a poder mirar bien en la vía biliar y ver también si es que a pesar pudiera haber un intrahepático, pero pudiera haber también un simultáneo de repente extrahepático, por ejemplo. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo la colangio-resonancia trifásica. El CA19-9 no nos sirve como diagnóstico como los demás marcadores tumorales, pero nos sirve como pronóstico y como seguimiento. Aquellos que han aumentado el CA19-9, después que lo tratemos va a caer y cuando aumente pudiera ser de que estuviera haciendo alguna recurrencia. A diferencia un poco del patrón vascular del hepatocarcinoma en las tres fases, que prácticamente el 100% es así, o el 95% es así, en el colangiocarcinoma sí tiene un patrón como este, sin embargo esto se ve en un 50-70% de los casos. Entonces no es patrón hegemónico sí, pero cuando se ve. Entonces, en la fase arterial no capta, en la fase portal tampoco y en la fase de equilibrio sí hay una gran captación de portación. Entonces, si vemos un tumor con estas características, lo más probable es que esto sea un colangiocarcinoma. Es más, lo vemos y eso es lo casi probable. En el otro 30-40% que no se ve esto, puede ser indeterminado, digamos, las características que se vean en la tomografía o en la resonancia trifásica. El tratamiento quirúrgico básicamente va a la resección hepática anatómica, ¿no? Sea el segmento, sea la sección, sea en hepatotomía derecha, izquierda, ampliada o no ampliada, dependiendo. Pero adicionalmente a ello vamos a hacer una linfadenectomía regional. ¿Por qué? Porque así como el hepatocarcinoma mayormente tenía una, digamos, se nutría y a la vez se expandía por vía arterial, esto lo hace por vía cancro. Entonces de ahí que se tiene que hacer una linfadenectomía radical, es decir, sacar toda la parte grasa del pedículo hepático, ¿no? O sea, toda la zona que está en el ligamento hepatoduodenal. La sobrevida a 5 años es bastante baja, 20 a 43%, tiene entonces un pronóstico incluso más sombrío que el hepatocarcinoma cuando se hace una resección hepática. Es importante en estos pacientes iniciar la cirugía con una laparoscopía porque muchos de ellos están muy avanzados y cuando se entra
se tienen más nódulos de lo que se veía en imágenes, o incluso se tienen implantes en el mesentero, o sea, signos de carcinomatosis. Entonces es mejor entrar por la laparoscopía para no hacer semejante corte del paciente por gusto, por ejemplo, ¿no? Entonces lo importante es tratar de que el paciente se vaya, si lo podemos tratar bien y si no lo podemos tratar, cuando menos que no se vaya muy dañado por la cirugía. Y sería básico tener una ecografía intraoperatoria por vía laparoscópica, porque eso también por vía laparoscópica podríamos hacer en esa laparoscopía diagnóstica o de estadiaje. Si no vemos nódulos, nada afuera, podremos ir al hígado a ver si es que no hay otros nódulos que de repente la resonancia o la tomografía no los vio, y por ecógrafo intraoperatorio sí lo podemos ver y de repente cambiamos el tipo de operación, o pudiera ser que el paciente ya no pudiera ser tributario de la cirugía. Bien, entonces es importante tener en cuenta ello. Ahora, cuando hay ganglios positivos más allá del pedículo hepatoduodenal, llamado porte hepático, por ejemplo, ¿no? El ganglio intercavo aórtico, si vamos al intercavo aórtico y ese ganglio sale positivo, ya no es tributario de resección quirúrgica, porque ese ganglio es considerado metastásico. O sea, un ganglio positivo en el espacio intercavo aórtico en un colangiocarcinoma es metástasis. Si encontramos enfermedad multifocal en el hígado, es decir, tenemos un gran tumor de repente en el lado derecho y encontramos otro nódulo de repente en el segmento 2, en el segmento 3, así sea uno más, ya es considerado multifocal y tampoco es tributario de resección hepática. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta esas condiciones para justamente el tratamiento quirúrgico. Ahora, eso les voy a dejar acá. Hay algunos predictores buenos de sobrevida, ¿no? Sobre todo cuando no hay afectación ganglionar, cuando tienes un mejor margen de hígado sin tumor en lo que tú has sacado, si la lesión es única, pues mucho más, ¿no? Entonces, el tratamiento que básicamente, muchos de ellos sí en el post-tratamiento, en el post-cirugía van a recibir algún tipo de quimioterapia adyuvante. Y seguimiento igualmente, muy similar al hepatocarcinoma, casi todos los tumores realmente. Los primeros 2 años son cada 3 a 6 meses el seguimiento, y después los 2 años cada 6 meses y después los 5 anualmente. En relación a las metástasis en tumores secundarios, no son tumores primitivos. En primer lugar, el cáncer de colon es la tercera causa de cáncer en hombres y la segunda en mujeres, y el hígado es el lugar donde fundamentalmente hace metástasis el carcinoma colorectal, 50-60%. Un tercio son metacrónicos, estas metástasis son sincrónicas, perdón, un tercio de las metástasis hepáticas por carcinoma colorectal son sincrónicas y las 2/3 partes son metacrónicas. ¿Qué es sincrónico? Al mismo ¿Qué es tiempo. metacrónico? ¿No escucho? ¿No? ¿A la par cuál es? Sincrónico. Sincrónico. Metacrónico. Después. Después. Sincrónico es a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Llega un paciente al hospital donde están haciendo ustedes su práctica, no sé cuál fuese, y están en la emergencia y en eso les enseñan un paciente que tiene una obstrucción intestinal con un tumor de colon sigmoide. Van a ver la tomografía y aparte del tumor de colon sigmoide que está haciendo la obstrucción, encuentran metástasis en el hígado. Este señor es una metástasis hepática sincrónica. Sincrónica porque el diagnóstico no significa que haya sido la evolución, porque la evolución natural es que primero ha tenido que tener el tumor para después iniciar la metástasis, ¿no? Pero significa que el diagnóstico es sincrónico. Diagnosticamos primario y metástasis en el mismo tiempo. Y metacrónico, vamos a hacer el mismo paciente, no es el mismo paciente, un paciente que viene por obstrucción intestinal con un tumor de colon sigmoides, la tomografía, hígado limpio, no hay metástasis, nada. Y en el seguimiento que le hago la resección del colon sigmoide, sigmoidectomía, de repente termina en colostomía local, no sé, o de repente hago la anastomosis. En el seguimiento que yo voy haciendo, que decíamos que hay que hacerle cada 3 meses, los primeros 2 años y cada 6 meses, de repente en el tercer año se perdió por el tema del COVID, no fue a la consulta, qué sé yo, o se perdió el paciente, ya no quiso ir, y después lo veo después de repente de 1, 2 años, 3 años, X tiempo, y le tomo un control tomográfico y encuentro metástasis. Entonces ahí la detección es metacrónica, como ahí por ahí dijeron, después de haber diagnosticado el primario. ¿Okay? Entonces tener en cuenta esos términos en oncología sobre todo. Entonces, en las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, usualmente el 10 a 20% son tributarios de cirugía y un 80 a 90% son no resecables y van solo a quimioterapia. El problema con ello es la sobrevida, que evidentemente si uno le da un tratamiento quirúrgico, la sobrevida, dependiendo obviamente la magnitud de la metástasis y las performance del paciente,
La sobrevida puede llegar incluso hasta el 60% de sobrevida a 5 años. Pero cuando hablamos de solo quimioterapia, estamos diciendo que la sobrevida es de menos del 8% a 5 años. O sea, la gran mayoría fallece. Entonces, esto es lo que se veía acá hace unos 20 o 30 años atrás más o menos. Entonces, lo que se vio es tratar, o el objetivo era tratar de incrementar la recetabilidad quirúrgica, ¿no? Porque si incrementamos esa recetabilidad, lo más probable es que mejoráramos la sobrevida. Entonces, en el 2001 habían ciertos criterios de resección de metástasis hepática. Uno, por ejemplo, era de que tenía que ser, se podía hacer resección hepática en metástasis de carcinoma colorectal cuando la detección era metacrónica, cuando solamente estaba en un solo lóbulo, cuando solamente eran máximo 3 metástasis, máximo de 5 centímetros. Teníamos que dejar un margen de más de 1 centímetro desde el tumor hasta lo que resecamos. El SEA tenía que ser menos de 100 y no podía haber enfermedad estrepal. Esto decía Reza hasta el año 97. Entonces realmente menos del 10% cumplía con esto y probablemente esos pacientes no eran resecados y fallecían, ¿no? Daban quimioterapia, pero hemos visto que la sobrevida es bastante baja. Esto fue hasta el año 2001. En el año 2009, profesor Adán trabaja en el Polbus y es, digamos, el que dirige una base de datos que se llama el Livermel Survey. El Livermel Survey es la base de datos más grande del mundo de metástasis de carcinoma colorectal. Diferentes instituciones envían su base de datos ahí para que se congreguen y obviamente se hacen ciertos estudios y ya no se hace un estudio con 100 casos, con 500 casos, uno con 12.000 casos, 15.000 casos, 20.000 casos. Y evidentemente eso le da un poco más de peso a la evidencia científica cuando se hacen este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué se vio? ¿No? ¿Qué se vio? Justamente lo que les comentaba en la clase de técnica operatoria, de que tú puedes sacar todo el hígado que quieras, pero lo importante es dejar al menos un 20% o un 25% de un hígado sano, con las consideraciones que ya comentamos, ¿no? De quimioterapia, qué sé yo, ¿no? Y si hubiera metástasis extrahepática, si es resecable o tratable, no le vas a bajar el dedo al paciente como unos años atrás se hacía. Si es posible resecar, no sé, tengo metástasis hepática, pero puedo resecarla si tengo más del 20-25% de hígado sano en el futuro remanente hepático, pero además tengo una metástasis pulmonar, entonces tendré que llamar a una junta médica con el cirujano de tórax, con el oncólogo y veremos, ¿es tratable o no es tratable? Si es tratable de repente quirúrgicamente, podemos hacer la cirugía, primero probablemente la pulmonar y después la hepática, dependiendo la magnitud del tamaño de la enfermedad que se tiene. Entonces actualmente realmente los criterios ya no son los que hace unos años atrás se hacían. Y de hecho estos criterios me los enseñaron a mí, cuando estaba sentada igual que ustedes, ¿no? Pero obviamente gracias a la investigación y a los trabajos de diferentes médicos y otros, biólogos y demás, pues evidentemente los conceptos cambian en el tiempo. Se rompen paradigmas y se abren otros nuevos paradigmas momentáneos, digamos, ¿no? Bien, ¿la edad es un límite? No, realmente la edad no es un límite. Se vio justamente en esta base de datos, esta base de datos, me parece que con 12.000 pacientes que hace más o menos unos 8 años, más o menos van a tener el doble de esto. Pero se vio, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto la sobrevida comparando mayores de 70 años con menores de 70 años, sí es estadísticamente significativa que los menores de 70 obviamente tienen una mayor sobrevida, pero si tú comparas, si tú ves que el 36% de sobrevida a 5 años en mayores de 70 años es una buena sobrevida, digamos, ¿no? Sí hay una diferencia significativa, sí, pero es una buena sobrevida. A decirle no, tú tienes más de 70 años, no hay opción y tendrías 0% de sobrevida. Y lo que también se ve igualmente a 10 años, obviamente baja, pero evidentemente es algo de sobrevida. Entonces realmente la contraindicación de edad no es lo importante es la comodidad que usted tenga, el status performance que tenga el paciente. El paciente puede ser que tenga menos de 70 años, pero de repente es cardiópata, ¿no? Entonces son otras las condiciones que hay que evaluar, el status performance del paciente. La edad por sí sola no es una contraindicación. Y había metástasis irresecables como esta, ¿no? Que no había posibilidad de nada, compromiso de porta incluso, ¿no? Pero desde el año 2000 en adelante, incluso 95 en adelante, 2000, 2005 y así sucesivamente, comenzaron a haber nuevos quimioterápicos, ¿no? Incluso anticuerpos monoclonales que hacían que estas metástasis se convertían en estas. Entonces convertían lo irresecable en resecable.
Y obviamente una serie de técnicas en cirugía, ¿no? Como la embolización portal, la hepatectomía en 2 tiempos. La hepatectomía en 2 tiempos consiste en lo siguiente: no veo qué lado del hígado está más comprometido, ¿ok? Y veo, hago la volumetría también del hígado izquierdo, que cosa es lo que queda, ¿no? Si veo que el hígado es pobre, digamos, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá tendríamos que hacer limpiamos el hígado izquierdo, donde tiene menos es en el izquierdo. Entonces limpiamos una metástasis, como acá, ¿no? Limpiamos una metástasis, otra metástasis, hacemos una resección no anatómica, ¿no es cierto? Ligamos la porta derecha y esperamos 4 semanas. En 4 semanas, si el volumen que teníamos no era el adecuado, en teoría después de las 4 semanas tomamos nuevamente la tomografía con volumetría, llegamos al volumen adecuado y hacemos una siguiente cirugía completando la hepatectomía de noche. ¿Ok? Entonces esa es la hepatectomía en 2 tiempos. O incluso dentro de la misma cirugía, no solamente la resección hepática nos puede ayudar, también podremos hacer algunas radiofrecuencias en algunas metástasis de repente muy pequeñas que están muy intraparenquimales, por ejemplo. Entonces podemos combinar las técnicas quirúrgicas con las técnicas de radiofrecuencias o microondas en el intraoperatorio. Esta es la evaluación, la verdad que nunca lo vi y realmente no hubo mucha cosa en ello, ¿no? Pero de todas maneras en algún momento también hubo esta evaluación. Esto del hepatectomía en 2 tiempos que hemos comentado. Después salió lo que en el año 2012 el grupo alemán comentó sobre lo que es la técnica del ALPS. ¿Qué es la técnica del ALPS? ¿No? Algo así muy similar a lo que vimos hace un momento que por ahí alguien comentó, pero el hígado estaba comprometido más el izquierdo que el derecho. ¿Qué pasa? Pudiera ser, como en este caso, que el hígado derecho está totalmente comprometido, pero no solamente el hígado derecho, ¿no? Sino también la sección medial izquierda del hígado. Acá tenemos el ligamento falciforme y lo único que se salva es tiene metástasis también, ¿no? La sección lateral izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Limpian el 2-3, en una primera cirugía limpian el 2-3, que finalmente es lo que va a quedar, pero el volumen es totalmente insuficiente. Si le hacemos una hepatectomía derecha ampliada, el paciente no va porque se va a morir de insuficiencia hepática. Entonces, se limpia el lateral izquierdo, se liga la porta derecha y se hace una transección justo al costado del ligamento falciforme, como que si fuéramos a hacer una hepatectomía derecha ampliada, pero no la completamos. Hacemos, pero no terminamos de completar con los pasos que hay aquí. No la terminamos de completar. Y eso, cerramos al paciente y el paciente va a su cuarto, a su cuarto de hospitalización. La ventaja de este ALPS es que en 9-10 días, lo que demoraba solamente con una embolización hepática, una ligadura simple del hígado que demora 4 semanas en crecer el hígado, en 10 días prácticamente crecía el volumen correcto, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad de que no aumentaran más metástasis, ¿no? Cuanto más tiempo corre, obviamente la posibilidad de más metástasis. Entonces, lo que se vio justamente es eso, ¿no? De que crecía más rápido. El problema era la función, crecía, pero ¿qué tanta función había? Entonces ahí se medía con otros, que hay todo un tema para ver el tema de función. Y si era adecuado, pues había una segunda cirugía donde se hacía una hepatectomía derecha en parado. El problema evidentemente era la tasa de complicaciones, que era bastante alta, y la mortalidad. Entonces al comienzo se vio como algo que podría hacerse. Se hace el ALPS, localmente sí se hace, pero en algunos pacientes, en qué pacientes sí, en qué pacientes no, eso va a depender del comité multidisciplinario, pero es una técnica quirúrgica también que ayuda de alguna manera a hacer resecable lo que parece irresecable, ¿no? Incluso hay el mini-ALPS. El mini-ALPS incluso es solamente con un solo segmento, ¿no? Sobreviven solo con un segmento. Ligan la porta más la derecha, por ejemplo, y prácticamente dicen como si fueran ya casi una transección dejándolo solamente un segmento y esperan un segundo tiempo a ver cómo crece ese segmento. Si crece en el volumen que queremos, pues evidentemente también podemos hacerlo. Lo vemos que puede vivir incluso el paciente hasta con un segmento, pero eso no se hace en todos los pacientes. Hay que seleccionar el tipo de paciente. Por ejemplo, un paciente joven, de repente sin mucha comorbilidad, ¿no? Tipo de tumor, que no tenga metástasis en otro sitio. Entonces lo importante es de que lo que se vio, por ejemplo, en el estudio inglés de Boston, es que la sobrevida, el carcinoma colorectal, ustedes lo van a ver en la clase seguramente con el doctor Tapia, el estadio 3 del TNM es con ganglios positivos. O sea, lo que diferencia el estadio 3 del 1 y del 2 son los ganglios positivos. Y el estadio 4 y metástasis, ¿no es cierto? Entonces lo que vio ese estudio de Boston es que estadio 3,
y estadio 4 con resección hepática, la sobrevida era casi similar, a diferencia del estadio 4 que no tenía resección hepática. Entonces, evidentemente, es mejor resecar cuando es factible o tratar de hacer irresecable mediante una serie de técnicas, con quimioterapia, con embolizaciones, en fin, lo que fuera necesario, seleccionando bien el paciente para darle una sobrevida más adecuada. Entonces, vamos a pasar esto. La otra cosa que no hemos comentado es el margen de resección. Cuando comentábamos los criterios de antes del 2000, teníamos que dejar 1 centímetro libre del tumor. Hoy podemos dejar 1 milímetro, suficiente con 1 milímetro, ¿okay? Oncológicamente factible, y podemos hacer resecado. Lo bueno de las resecciones hepáticas en carcinoma colorectal es que podemos hacerlas no anatómicas, ¿no? O sea, podemos hacerlas solamente localizadas, dejando cuando menos 1 milímetro, ¿no? Que eso es bueno. Ahora, claro, cuando hay muchas metástasis en un lado, no queda otra cosa más que sacar todo un segmento o todo el hígado derecho, el izquierdo, eso va a depender, ¿no? Pero si de repente son aisladas, podemos hacer nuestras resectomías. Incluso hay técnicas con circulación extracorpórea en tumores que son tan grandes, ¿no? Que se tiene que sacar, prácticamente se saca el hígado, se enfría como que hiciera un autotrasplante el paciente. Se saca la parte de metástasis, toda la parte del hígado que está mal, y luego se coloca, obviamente hay que hacer injertos vasculares. Es una cirugía obviamente muy compleja y también es muy excepcional en algunos pacientes. Entonces lo que se ha visto en el tiempo es que ese 10 a 20% que hace 30 años era resecable, hoy podemos llegar a un 50-60% de resecabilidad y con ello mejorar la sobrevida del paciente. Y finalmente vamos a tener en esta clase lo que es el cistoadenocarcinoma. Y este cistoadenocarcinoma, lo que comentamos hace un momento, ¿no? Puede haber dolor, fiebre, ictericia, sobre todo cuando comprime la vía biliar, la gran mayoría son asintomáticos y encontramos esta imagen, ¿no? Y a veces lo pueden confundir con quistes hidratídicos. Pero ¿qué pasa? El cistoadenocarcinoma, como es maligno, no se puede tratar como un quiste hidratídico y a veces ha pasado en el tiempo que pensaron que era un quiste hidratídico porque, por ejemplo, acá confundieron un tabique y pensaron que este era el signo del cambalonte y cuando esto era la parte sólida y tabiques con calcificaciones. Entonces pensaron de que este era un quiste hidratídico, por ejemplo, y lo que hicieron fue lo que usualmente se hace en un quiste hidratídico, que es el destrechamiento del quiste, una quistectomía parcial. Entonces, al destrechar el pseudoquiste y hacer una quistectomía parcial, lo que hemos hecho en un cistoadenocarcinoma es diseminar la enfermedad, porque dejamos incluso un gremio y así diseminamos la enfermedad. Entonces, en los cistoadenocarcinomas tenemos que ser conscientes que esta entidad existe para no confundirla justamente con quistes hidratídicos, porque en estos pacientes el tratamiento es la resección anatómica, sea el segmento, sea la sección, sea el hígado derecho, izquierdo, separatomía derecha, izquierda, lo que sea. Entonces, tenerlo en cuenta